Imagina estar en tu trabajo y encontrarte con tu esposo, pero él no está solo. Eso fue lo que me pasó a mí. Tuve que atenderlo a él y a su amante en el restaurante donde trabajo, y pensé que ese sería el peor día de mi vida. Pero lo que parecía una humillación terminó cambiándolo todo de una manera que nunca imaginé. Ana Beltrán tenía una vida que muchos describirían como tranquila. Viviendo en un barrio agradable de la ciudad, ella y su esposo, Sergio, mantenían una rutina simple, pero cómoda. Ana trabajaba como mesera en un restaurante sofisticado, un ambiente que le hacía sentir que formaba parte de algo más grande. Incluso con el cansancio acumulado de largos turnos, siempre lograba ponerse una sonrisa en el rostro. Estaba orgullosa de su trabajo, y cada cliente atendido era, para ella, una pequeña oportunidad de alegrarle el día a alguien. Sergio, por su parte, tenía un empleo estable como analista en una empresa de tamaño mediano. Su trabajo era metódico, y él siempre comentaba que, aunque no era su pasión, le gustaba la seguridad que el puesto le ofrecía. Esa estabilidad era lo que les permitía vivir bien, pagar las cuentas sin preocupaciones y planear pequeños lujos, como cenas fuera o viajes ocasionales a la playa. Sergio, con su actitud tranquila y su humor siempre afilado, era el tipo de persona que hacía parecer que la vida estaba bajo control, incluso cuando había incertidumbres. La pareja compartía un apartamento bien decorado, lo suficientemente espacioso para los dos, pero sin ser extravagante. A Ana le encantaba cuidar los detalles de la casa. Los cojines de colores en el sofá, las plantas en las ventanas e incluso los pequeños adornos en la cocina eran elecciones hechas con cariño. Para ella, el hogar era más que un espacio, era un refugio. Y Sergio, aunque no compartía la misma pasión por la decoración, apreciaba el esfuerzo de su esposa. Juntos desde hacía 6 años, Ana y Sergio tenían una relación que parecía sólida. No era perfecta, por supuesto, ningún matrimonio lo es. Tenían sus diferencias. Mientras Ana era más práctica y organizada, Sergio tendía a ser despreocupado, viviendo el presente sin mucha ansiedad por el futuro. Estas características, que al inicio de la relación parecían complementarse, a veces generaban conflictos. Ana quería hablar de inversiones y planes a largo plazo, pero Sergio prefería dejar que las cosas fluyeran naturalmente. «Te preocupas demasiado, Ana», decía él, casi siempre con una sonrisa para aliviar la tensión. «Estamos bien. ¿Por qué complicar las cosas?» Y no se equivocaba. Estaban bien. Ana lo sabía, pero algo en su corazón anhelaba más. Tal vez era el deseo de construir algo más duradero, algo que diera un significado mayor al esfuerzo que ponía en cada día de trabajo. En las noches en que llegaba tarde del restaurante, Sergio muchas veces le esperaba con una cena sencilla, pero preparada con cariño. Era un gesto que, aunque pequeño, la hacía sonreír. Esos momentos le recordaban por qué se había enamorado de él. Sergio tenía esa habilidad de hacer que todo pareciera más ligero, como si, con él, la vida pudiera tratarse solo de buenos momentos. A pesar de eso, en los últimos meses, Ana había empezado a notar algo diferente en su relación. No eran cambios drásticos, sino pequeños detalles. Sergio parecía más distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces llegaba más tarde del trabajo sin muchas explicaciones, alegando reuniones o tareas imprevistas. Ana trató de ignorarlo, prefiriendo creer que solo era el estrés del empleo. Después de todo, él siempre había sido dedicado y rara vez se quejaba de sus responsabilidades. En sus conversaciones con Carmen, su suegra, Ana encontraba un consuelo inesperado. Carmen era una mujer fuerte, de personalidad marcada, y tenía un cariño especial por su nuera. Se veían con frecuencia y, en esas ocasiones, Carmen solía preguntar por el trabajo de Ana, siempre elogiando su dedicación. «Tienes un brillo en los ojos, Ana», incluso después de un turno agotador, decía Carmen, con una sonrisa genuina. «Sergio tiene suerte de tenerte a su lado». El restaurante estaba especialmente lleno esa noche. Ana ya estaba acostumbrada al intenso movimiento, pero había algo en el ambiente que parecía diferente. La música de fondo era suave,
El sonido de los cubiertos y las conversaciones se mezclaba en una sinfonía típica del lugar, y los pasos apresurados de los meseros marcaban el ritmo del servicio. A Ana le gustaba ese ambiente. Era allí donde se sentía más viva, desafiada a mantener el equilibrio perfecto entre el profesionalismo y la sonrisa cálida que siempre ofrecía a los clientes. Después de atender varias mesas, el maitre la llamó con un tono un tanto dudoso. Ana, necesito que atiendas la mesa 8. Es una solicitud especial. Sin hacer preguntas, se ajustó el delantal y se dirigió a la mesa indicada. Cuando levantó la mirada para identificar a los clientes, el mundo a su alrededor pareció congelarse. Allí estaba Sergio, su esposo, sentado junto a una mujer deslumbrante. La elegancia de esa desconocida era innegable, un vestido rojo que parecía hecho a medida, maquillaje impecable y una sonrisa llena de confianza. Hablaba gesticulando con soltura, tocándole el brazo a Sergio con una intimidad que hizo que el corazón de Ana se acelerara. Sergio, por su parte, parecía completamente a gusto. Reía por algo que la mujer decía, sus ojos brillaban de una manera que Ana no veía desde hacía mucho tiempo. Por un instante, Ana pensó en regresar a la cocina y pedirle a otro mesero que atendiera la mesa. Pero el maitre la estaba observando, y su postura rígida dejaba claro que esa no era una opción. Respiró hondo, se acomodó el cabello que insistía en caer sobre su rostro y se acercó a ellos. Cuando llegó, sintió las manos sudorosas y las piernas ligeramente temblorosas, pero mantuvo la compostura. Buenas noches, sean bienvenidos. Mi nombre es Ana y los atenderé esta noche. Sergio no mostró ninguna sorpresa al verla. Al contrario, su expresión era fría, casi como si estuviera satisfecho de verla en esa posición. La mujer, sin embargo, mostró una sonrisa que parecía más un desafío que un gesto de cortesía. ¿Y entonces, tú eres Ana? Preguntó la mujer, inclinándose hacia adelante, como si quisiera analizarla de cerca. Sergio me contó que trabajabas aquí. Qué coincidencia tan encantadora, ¿no crees? Ana tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Intentó concentrarse en anotar el pedido, pero las palabras de esa mujer eran como pequeñas puñaladas. Y sí, es una coincidencia, respondió Ana, manteniendo la voz calmada, pero sintiendo el peso de cada segundo de esa interacción. Mientras Lucía, como pronto se presentó, escogía un plato del menú, Sergio permaneció en silencio, pero su mirada era dura, casi desafiante. Parecía querer que Ana supiera exactamente lo que estaba ocurriendo allí, como si estuviera exponiendo deliberadamente su infidelidad. La noche se arrastró como una tortura. Lucía hacía todo lo posible por hablar alto, riendo exageradamente de las historias de Sergio, mientras él mostraba un afecto que Ana apenas reconocía. Cada vez que Ana se acercaba a la mesa para servir algo, sentía como si el dolor en su pecho aumentara y tenía ganas de lanzar toda la comida sobre los dos traidores. Sentía que todos a su alrededor la observaban, juzgándola, notando la humillación que ella intentaba desesperadamente ocultar. Cuando la cena terminó, Sergio se levantó con calma. Lucía ya tenía el abrigo sobre los hombros, lista para irse, pero antes de marcharse, Sergio se volvió hacia Ana y dijo, sin la menor emoción en su voz, «Ana, no necesitas volver a casa hoy. Lucía y yo hemos decidido que es mejor así». Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ana quedó paralizada, sujetando la bandeja con tanta fuerza que las puntas de sus dedos se pusieron blancas. Él no solo estaba dejando claro que había otra mujer en su vida, le estaba descartando como si no significara nada. Sergio dejó una propina generosa sobre la mesa, se giró sin mirar atrás y salió del restaurante tomado del brazo de Lucía. Ana permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla de conmoción, tristeza y vergüenza. El restaurante seguía funcionando a su alrededor, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido. El maitre se acercó, tocándole ligeramente el hombro. «Ana, ¿estás bien?». Intentó responder, pero no le salió la voz. Sin saber qué más hacer, dejó la bandeja en el mostrador y fue al vestuario. Tan pronto como cerró la puerta,
El peso de la situación la golpeó por completo. Se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente fluyeran. No era solo la traición de Sergio lo que la destrozaba, era el hecho de que él hubiera elegido ese lugar, el lugar donde trabajaba y que era una parte importante de su vida, para humillarla de una forma tan cruel. Sentía como si toda su historia le hubiera sido arrebatada de las manos sin previo aviso. Por más aplastante que fuera el dolor, Ana sabía que tenía que salir de ahí, al menos esa noche. Se recompuso como pudo, se lavó la cara y, con la cabeza baja, salió del restaurante. La calle estaba fría y vacía, y ella caminó sin rumbo, sintiéndose perdida en una ciudad que de repente le parecía extrañamente diferente. Ana vagaba por las calles sin destino, los ojos llenos de lágrimas y la mente girando alrededor de las escenas que acababa de vivir. Era como si las palabras de Sergio y la humillación de esa noche hubieran dejado un eco interminable en sus oídos. No necesitas volver a casa. Esas palabras parecían esculpidas en su alma, transformando lo que antes era amor en una herida abierta. Apretaba el celular en sus manos, sintiendo que necesitaba hablar con alguien. El silencio de la noche era insoportable, y el peso de lo que había ocurrido no podía cargarlo sola. Pensó en su familia, en sus amigas, pero ninguna de esas opciones parecía correcta. Entonces recordó a Carmen, su suegra, quien siempre había sido un apoyo en su vida. Con los dedos temblorosos, Ana marcó el número de Carmen. Hola. La voz de Carmen sonó firme, pero cálida. Ana respiró hondo, pero su voz salió débil, casi ahogada. Carmen, soy yo, Ana. Ana. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? El tono de preocupación en la voz de Carmen fue suficiente para que Ana se derrumbara. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas, intentó explicar lo que había pasado, pero las palabras salían cortadas, desconexas. Y tranquila, querida, respira. ¿Dónde estás? ¿Quieres que vaya por ti? No. No sé exactamente dónde estoy, respondió Ana, con la voz entrecortada. Solo, no puedo volver a casa. Carmen no lo dudó. Entonces ven para acá. Dejaré la puerta abierta. No importa la hora, aquí estaré esperándote. Ana asintió, aunque Carmen no podía verla. Llamó un taxi y dio la dirección de la casa de su suegra. El trayecto pareció interminable. En cada esquina que doblaba el coche, las escenas del restaurante volvían a su mente como una película cruel, repitiéndose una y otra vez. Cuando llegó, Carmen ya la estaba esperando afuera, vestida con una bata y con una expresión de preocupación. Al bajar del taxi, Ana corrió a los brazos de Carmen, quien la envolvió en un abrazo firme. Allí, en el calor de ese gesto, Ana sintió que finalmente podía derrumbarse. Lloró como hacía mucho tiempo no lo hacía, permitiendo que todo el dolor de la noche fluyera. Ven, entra. Resolveremos esto juntas. Carmen la condujo hasta la sala y la hizo sentarse en el sofá. Fue a la cocina y volvió con un vaso de agua, que Ana aceptó con las manos todavía temblorosas. Ahora cuéntamelo todo, querida. ¿Qué está pasando? Ana respiró hondo, intentando reunir fuerzas para relatar lo sucedido. Poco a poco, las palabras comenzaron a salir. Contó cómo vio a Sergio en el restaurante, sentado con Lucía, cómo él se comportó de manera fría e indiferente, como si ella fuera una desconocida. Explicó los comentarios sarcásticos de Lucía, la forma en que Sergio parecía querer humillarla. Y luego, con lágrimas corriendo por su rostro, contó el momento en que él le dijo que ya no necesitaba volver a casa. Carmen escuchaba atentamente, sin interrumpir. Pero su expresión cambiaba con cada detalle que Ana compartía. Cuando Ana terminó de hablar, Carmen suspiró profundamente, la indignación claramente reflejada en su rostro. No puedo creer que haya sido capaz de hacer esto. Mi propio hijo, Carmen negó con la cabeza, visiblemente molesta. Siempre tuvo un lado egoísta, pero esto es imperdonable. Ana bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza.
Carmen, ni siquiera sé a dónde ir ahora. Ya no tengo nada. Eso no es cierto, Ana. Me tienes a mí. Y, además, hay algo que tal vez no sepas. Ana levantó la mirada, confundida. ¿Qué quieres decir? Carmen se acomodó en el sofá, como si estuviera intentando organizar sus pensamientos antes de hablar. La casa donde ustedes viven no le pertenece a Sergio. El corazón de Ana dio un salto. ¿Cómo que no? Él siempre dijo que la casa era suya. Carmen soltó un suspiro pesado antes de continuar. Eso no es cierto, Ana. Esa casa es mía. Nunca la transferí a su nombre. Cuando ustedes se casaron, él pidió administrar la propiedad, diciendo que sería bueno para la familia. Confié en él, pero nunca cedí la propiedad oficialmente. Ana sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Entonces, ¿eso significa que no puedes simplemente echarme de ahí? Exactamente. Y ahora, después de lo que hizo, no voy a permitir que siga actuando como si tuviera ese derecho. Carmen hizo una pausa, mirando a Ana a los ojos con una determinación inquebrantable. Vamos a resolver esto, Ana. No voy a dejar que él y esa mujer se queden con la casa. Esa casa es tuya. Te la mereces, después de todo lo que has pasado. Ana sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza. Por primera vez en esa noche, sintió una sensación de alivio, como si finalmente tuviera algo firme a lo que aferrarse. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Él no se irá tan fácilmente. Déjamelo a mí. Hablaré con Mateo, mi abogado. Él conoce la situación de la casa y puede encargarse de esto rápidamente. Tú solo necesitas concentrarte en recuperarte. Ana asintió, sintiendo una inmensa gratitud por Carmen. Aunque todavía estaba herida por la traición, había algo reconfortante en saber que no estaba sola. Por primera vez, comenzó a sentir que tal vez era posible recuperar el control de su vida, un paso a la vez. Mientras Carmen se levantaba para buscar una manta y hacerla sentir más cómoda, Ana miró el reloj en la pared. Era tarde, pero el peso de esa noche ya parecía menos aplastante. Allí, en el cálido hogar de Carmen, Ana encontró un refugio inesperado y una nueva fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, Ana se despertó sintiendo todavía el peso de la noche anterior sobre sus hombros. La suave luz que entraba por las cortinas de la casa de Carmen traía una sensación de calma, pero su corazón seguía inquieto. Mientras bajaba las escaleras, encontró a Carmen ya en la cocina, preparando café. Su suegra estaba vestida de manera sencilla, pero había algo en su postura que transmitía autoridad. Buenos días, querida. Carmen sonrió, acercándole una silla para que se sentara. ¿Cómo te sientes hoy? Ana se encogió de hombros, aceptando la taza que Carmen le ofrecía. Un poco mejor, pero todavía no sé cómo voy a enfrentar todo esto. No tienes que enfrentarlo sola, Ana. Ya te dije que estamos juntas en esto. Ana asintió, pero el miedo todavía estaba ahí, acechando cada pensamiento. Después del café, Carmen sacó una carpeta de documentos del escritorio y la puso sobre la mesa del comedor. Aquí están los papeles que prueban que la casa es mía. Mateo siempre ha mantenido todo organizado para mí, en caso de que lo necesitáramos. Voy a llamarlo ahora mismo y explicarle la situación. Ana observaba en silencio mientras Carmen actuaba con firmeza, llamando al abogado y narrando los acontecimientos con precisión. Mateo parecía ser un hombre experimentado y confiable, porque, con cada respuesta suya, Carmen sonreía ligeramente, como quien sabe que está en buenas manos. Cuando la llamada terminó, Carmen se dirigió a Ana. Mateo dijo que podemos iniciar el proceso para recuperar la casa de inmediato. Por suerte, como la propiedad nunca fue transferida, será rápido. ¿Y qué pasará con Sergio y Lucía? Preguntó Ana, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Tendrán que irse. Mateo preparará los documentos legales y, en unos días, iremos personalmente a entregarlos.
La idea de confrontar a Sergio le revolvía el estómago a Ana, pero había algo liberador en imaginar ese momento. No se trataba solo de recuperar el hogar, se trataba de recuperar su dignidad. En los días que siguieron, Ana intentó reconstruir pequeñas partes de su rutina mientras esperaba los siguientes pasos. Trabajar en el restaurante parecía casi imposible, pero sabía que debía continuar. Carmen insistió en que se quedara más tiempo en su casa, asegurándole que su apoyo era importante en ese momento. Una tarde, mientras Carmen revisaba algunos documentos con Mateo, Ana se sentó a la mesa con ellos, decidida a entender mejor lo que sucedería. Entonces, ¿qué significan exactamente estos papeles?, preguntó Ana, señalando los documentos que Mateo había llevado. Significa que la casa pertenece legalmente a Carmen, explicó el abogado con un tono paciente. Sergio nunca tuvo derecho a hacer cambios ni a expulsarla de allí. Solo estamos oficializando que debe desocupar la propiedad de inmediato. ¿Y si se niega? Mateo sonrió, confiado. No tiene opción. La ley está de nuestro lado. Esas palabras trajeron cierto alivio a Ana, pero también inquietud. Por mucho que deseara justicia, la idea de ver a Sergio nuevamente le aterraba. Aún no sabía cómo sería enfrentarlo después de todo lo que había pasado. Esa noche, mientras Ana y Carmen cenaban juntas, Carmen rompió el silencio con una pregunta inesperada. Ana, ¿qué quieres hacer después de todo esto? ¿Cómo así? Quiero decir, ¿qué quieres para tu vida? Cuando todo esto termine, cuando Sergio ya no sea una carga en tu historia, ¿qué deseas? Ana guardó silencio por un momento, moviendo la comida con el tenedor. Era una pregunta que nunca se había permitido hacerse. Toda su vida había girado en torno a Sergio, el matrimonio, los sueños que habían compartido. Ahora que todo eso se había desmoronado, no sabía por dónde empezar. No lo sé, Carmen. Creo que nunca he pensado en mí misma de esa manera. Carmen sonrió, colocando su mano sobre la de Ana. Es hora de empezar a hacerlo. Te mereces una vida que sea solo tuya, Ana. Y estaré aquí para ayudarte en lo que necesites. Esas palabras quedaron en la mente de Ana mientras se acostaba esa noche. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro en el que no tuviera que definirse a través de otra persona. 2 días después, Mateo regresó con los documentos finalizados. Era hora de enfrentar a Sergio y a Lucía. El plan era simple. Carmen y Ana irían a la casa acompañadas por el abogado, entregarían los documentos y exigirían que la pareja se fuera de inmediato. Carmen estaba confiada, pero Ana sentía que su corazón se aceleraba solo con pensar en el encuentro. ¿Estás lista para esto?, preguntó Carmen, sujetando el brazo de Ana mientras se preparaban para salir. No sé si estoy lista, pero sé que es necesario. Carmen le apretó la mano a Ana en un gesto alentador. Entonces, terminemos con esto de una vez por todas. Cuando llegaron, Carmen miró a Ana y dijo, recuerda, querida, estamos juntas. Ana respiró hondo, asintiendo. No sabía si realmente estaba preparada, pero sabía que era necesario. Era hora de pasar la página. Mateo, el abogado, ya estaba en la entrada, sosteniendo una carpeta con los documentos que garantizaban el derecho de Carmen sobre la propiedad. Le lanzó una mirada confiada a Ana antes de golpear la puerta. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Cuando la puerta finalmente se abrió, Sergio apareció. Estaba desaliñado, con el cabello despeinado y una expresión confundida, como si no esperara visitas. Al ver a Ana y a Carmen, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, con un tono cargado de desprecio. Antes de que Ana pudiera responder, Carmen dio un paso adelante, su postura imponente tomando el control de la situación. Venimos a resolver un asunto pendiente, Sergio. Y creo que sabes exactamente de qué se trata. Lucía apareció detrás de Sergio, vestida con una bata de seda, lo que hizo que la sangre de Ana se helara. Parecía relajada, pero su expresión cambió al ver a Mateo sosteniendo los papeles.
¿Resolver qué? Preguntó Lucía, con una risa sarcástica. ¿De verdad creen que pueden simplemente aparecer aquí y...? Carmen le interrumpió, su voz firme cortando como una cuchilla. No solo lo creemos, estamos seguras. Se giró hacia Mateo, quien le entregó los documentos a Sergio. Todo está aquí, muchacho. Esta casa es mía y siempre lo ha sido. Tú y tu novia tienen hasta el final del día para salir. El rostro de Sergio palideció. Abrió los papeles con manos temblorosas, leyendo rápidamente. Lucía, por otro lado, no ocultó su incredulidad. ¿Esto es algún tipo de broma? Preguntó Lucía, mirando de Sergio a Carmen y luego a Ana. Sergio, diles que esto no tiene validez. Sergio miró a Lucía, intentando mantener la compostura, pero era evidente que su máscara de confianza se desmoronaba. No puede ser, murmuró, como si hablara consigo mismo. Y si puede, respondió Carmen, cruzando los brazos. Y lo es. Sabes que nunca transferí esta casa a tu nombre. Siempre fue solo un préstamo, y ahora, después de lo que le hiciste a Ana, decidí recuperar lo que es mío. Sergio miró a Ana por primera vez desde que abrió la puerta. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino algo cercano a la irritación. ¿Así que esto era todo? ¿Viniste a reclamar la casa, Ana? Rió sin humor. Francamente, esperaba más de ti. Ana sintió la rabia burbujear dentro de ella, pero antes de que pudiera responder, Carmen intervino de nuevo. Y no te atrevas a culparla, Sergio. Ya te has avergonzado lo suficiente. Y lo repetiré, tienen hasta el final del día para irse. Lucía, impaciente, dio un paso adelante, como si quisiera tomar las riendas de la situación. Mira, pueden tener esos papeles, pero no nos iremos así. ¿Quiénes se creen que son para invadir nuestra casa? Ana finalmente encontró su voz, llena de determinación. Y no es tu casa. No fue construida con tu esfuerzo, Lucía. Y lo sabes tan bien como él. Lucía se puso roja, pero no respondió. Sergio, por su parte, parecía estar en negación, buscando desesperadamente una salida. ¿Ni dónde esperas que vayamos? Preguntó Sergio, con frustración en su voz. Carmen esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos mostraban que no había espacio para negociar. Eso no es mi problema. Tú tomaste tus decisiones, Sergio. Ahora, afronta las consecuencias. Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su tono profesional y directo. Como abogado de Carmen, estoy aquí para garantizar que el proceso se siga legalmente. Tienen hasta el final del día para desocupar la propiedad. De lo contrario, procederemos con una orden formal de desalojo. La decisión es de ustedes, pero les advierto que el plazo es definitivo. Sergio lanzó una mirada a Mateo, pero comprendió que no había espacio para discusión. Sabía que estaba derrotado. Lucía, al darse cuenta de lo mismo, comenzó a caminar por la sala, murmurando insultos en voz baja mientras cruzaba los brazos, claramente molesta. «Que esto es un absurdo», exclamó finalmente Lucía. ¿Crees que puedes simplemente? Sí, puedo, la interrumpió Carmen con firmeza. Y ya lo hice. Hubo un silencio tenso en la sala, hasta que Carmen se dio la vuelta y tomó suavemente a Ana del brazo. Vamos, querida. Ya dimos el mensaje. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ana dudó por un momento, mirando a Sergio una última vez. Él estaba quieto, sujetando los papeles, con una expresión abatida. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que todo lo que tenía se estaba desmoronando. El día en que Ana regresó a la casa estuvo marcado por una mezcla de sentimientos. El taxi se detuvo en la acera, y ella se quedó ahí un momento, observando la fachada familiar que guardaba tantos recuerdos. Carmen, a su lado, tocó suavemente su hombro. ¿Lista para empezar de nuevo? Ana respiró hondo y asintió.
Lista. Subieron juntas los escalones de la entrada. La llave giró en la cerradura con facilidad, pero al abrir la puerta, Ana fue recibida por una mezcla de alivio y desconcierto. La casa seguía siendo la misma, pero parecía cargada de recuerdos recientes que quería borrar. El perfume fuerte de Lucía todavía flotaba en el aire, mezclándose con la sensación de abandono que Sergio y su amante habían dejado tras su apresurada partida. No te preocupes, querida. Esto volverá a ser tuyo, aseguró Carmen con una sonrisa que transmitía confianza. Empecemos ahora. El primer paso fue abrir todas las ventanas, dejando que el aire fresco circulara por las habitaciones. La luz del día invadió el espacio, como si trajera una energía nueva, expulsando las sombras del pasado. Carmen, siempre práctica, sugirió que comenzaran recogiendo todo lo que Lucía había dejado. Esta casa es tuya, Ana. No hay por qué conservar nada que te la recuerde. Ana estuvo de acuerdo y, juntas, comenzaron a explorar cada rincón de la casa. En el dormitorio encontraron ropa de Lucía tirada en un rincón del armario. Con un gesto de determinación, Ana tomó una gran bolsa de basura y empezó a llenarla con todo lo que encontraba. Carmen, a su lado, daba sugerencias. Este bolso parece caro, pero ni pensemos en venderlo. Va directo a la basura. Ana rió por primera vez en días, sintiendo un peso liberarse de sus hombros mientras se deshacía de los últimos vestigios de la presencia de Lucía. Zapatos, joyas e incluso un frasco de perfume vacío terminaron en la bolsa. Era como si cada objeto descartado fuera un pequeño pedazo de dolor que eliminaba. Después de terminar en el dormitorio, pasaron a la sala. En el sofá encontraron un cojín que no pertenecía a Ana, con una tela extravagante que gritaba el nombre de Lucía. Carmen lo tomó con la punta de los dedos, como si estuviera manejando algo contaminado, y lo lanzó directamente a la pila de cosas por desechar. ¿Te dije que siempre odié este tipo de cosas? Y dijo Carmen, arrancando una risa genuina de Ana. La cocina, afortunadamente, estaba prácticamente intacta, salvo por una copa de vino olvidada en el fregadero. Ana la lavó y la guardó, sintiendo que ese simple gesto simbolizaba retomar el control de su hogar. Cuando terminaron, Carmen miró la pila de cosas acumuladas y suspiró satisfecha. Muy bien. El primer paso está hecho. Ahora es hora de darle tu toque a este lugar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana, curiosa. Vamos a redecorar. Este es el momento perfecto para que esta casa refleje quién eres. Nada de quedarte atrapada en lo que era antes. Pasaron el resto del día discutiendo ideas. Carmen sugirió nuevas cortinas para la sala, mientras Ana pensaba en pintar las paredes de un color diferente. Poco a poco, la idea de transformar la casa comenzó a entusiasmar a Ana, quien ya visualizaba los cambios en su mente. En los días siguientes, visitaron tiendas de decoración, comprando pequeños artículos que darían una nueva personalidad al espacio. Nuevos cojines, cuadros para las paredes, jarrones con plantas coloridas. Ana eligió una alfombra suave para la sala, reemplazando la vieja que ella y Sergio habían comprado juntos años atrás. Cada elección parecía una forma de reafirmar que esa casa ahora era completamente suya. Durante todo el proceso, Carmen fue una presencia constante y alentadora. Estás comenzando algo nuevo, Ana. Este lugar es más que una casa ahora. Es un símbolo de tu fuerza. Ana sonrió al escuchar esas palabras, sintiéndose agradecida por tener a Carmen a su lado. Trabajaron juntas para organizar cada detalle, desde la disposición de los muebles hasta la elección de las flores que irían en el centro de la mesa del comedor. Una semana después, cuando todo estuvo finalmente en su lugar, Ana miró a su alrededor y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. El espacio que antes parecía un recuerdo doloroso ahora era acogedor, vibrante y lleno de vida. La primera noche en la nueva casa, Carmen se quedó a cenar. Prepararon juntas una comida sencilla pero especial, y se sentaron a la mesa, rodeadas por todo lo que habían transformado juntas. ¿Y ahora, Ana? ¿Qué sigue?, preguntó Carmen,
mientras levantaba su copa para un brindis. Ana levantó su copa también, sonriendo. Ahora construyo mi vida. A mi manera. Carmen sonrió, orgullosa. Y estaré aquí para aplaudir cada paso que des, querida. La nueva rutina de Ana comenzaba a estabilizarse. A pesar de los altibajos emocionales, sentía que cada día era una pequeña victoria. El restaurante volvía a ser un entorno familiar, y la sensación de entrar a su casa redecorada le traía consuelo y orgullo. Carmen seguía presente, pero Ana empezaba a descubrir la fuerza de estar sola, de depender solo de sí misma. Fue en una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas de la sala, cuando sonó el teléfono. Al tomar el celular y ver el nombre de Sergio en la pantalla, el corazón de Ana se aceleró, pero no por nostalgia o emoción. Era rabia, tal vez mezclada con un toque de incredulidad. Después de todo, ¿todavía tenía el descaro de contactarla? Ana dudó un momento, pero decidió contestar. ¿Y qué quieres, Sergio?, preguntó, con la voz cargada de frialdad. Al otro lado, él suspiró, como si intentara mostrar arrepentimiento. Ana quería hablar. Solo eso. Los dos necesitamos hablar sobre todo lo que pasó. Ana respiró hondo, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con surgir. No hay nada más de qué hablar, Sergio. Hiciste tus elecciones, y yo estoy siguiendo con mi vida. Ana, por favor. Su voz sonaba más apresurada ahora, casi desesperada. Sé que me equivoqué, pero las cosas no son tan simples como parecen. ¿No son simples?, respondió Ana, perdiendo la paciencia. Me humillaste. Me traicionaste. ¿Y ahora quieres hablar porque tu vida con ella no funcionó? Sergio guardó silencio durante unos segundos, incapaz de responder. Por favor, Ana, déjame explicarte. Ana cerró los ojos, como si el gesto pudiera calmar la tormenta que se formaba dentro de ella. Pero al abrirlos, sintió la firmeza que necesitaba. No, Sergio. Esa puerta está cerrada. No quiero escuchar más explicaciones. Y, antes de que pudiera responder, Ana cortó la llamada. Sin pensarlo 2 veces, bloqueó su número en el celular. Por más difícil que fuera, sabía que necesitaba seguir adelante, sin dejar espacio para la presencia de él en su vida. Mientras tanto, Sergio, frustrado por la negativa de Ana, decidió acudir a Carmen. Sabía que su madre era firme, pero esperaba encontrar algo de apoyo, quizás incluso una solución para su situación. Carmen lo recibió en la sala, con una expresión neutra que apenas disimulaba su descontento. ¿Y qué quieres, Sergio?, y preguntó, cruzando los brazos. Mamá, necesitaba hablar contigo. Pasó las manos por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Las cosas están difíciles. ¿Difíciles? Carmen arqueó una ceja. ¿Y qué esperabas exactamente, después de todo lo que hiciste? Sergio desvió la mirada, pero continuó. No quiero discutir eso ahora. Solo, necesito un lugar donde quedarme. Lucía, se fue. Carmen no mostró sorpresa. ¿Se fue? ¿Por qué? Sergio suspiró, incómodo. Y dijo que no acepta vivir en una casa alquilada. Después de que nos fuimos de la otra casa, las cosas se complicaron. Se quejaba de todo. Dijo que estaba acostumbrada al lujo y que esto no era lo que le prometí. Carmen soltó una breve risa, sin humor. Entonces, ¿la gran pasión de tu vida te dejó porque no podías darle lo que quería? ¿Quién lo diría? Mamá, por favor. No vine aquí para escuchar sermones. Solo necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Carmen entrecerró los ojos, su postura volviéndose aún más firme. Sergio, te advertí que tus decisiones tendrían consecuencias. Perdiste la casa, perdiste a Ana y, al parecer, también perdiste a la mujer por la que estabas dispuesto a arriesgarlo todo. Pero te diré algo,
No es aquí donde vas a encontrar refugio. Sergio parpadeó, sorprendido por la respuesta. ¿Qué? ¿También me estás echando? No te estoy echando, porque nunca viviste aquí. Carmen se levantó, cruzando los brazos. Sergio, necesitas entender que llegó el momento de asumir la responsabilidad de tus acciones. Te acogí muchas veces, pero ahora es diferente. Destruiste un matrimonio, lastimaste a una mujer que siempre te dio todo, y todavía esperas que yo te haga la vida más fácil. No. Es hora de madurar. Mamá, estoy arrepentido. Arrepentido porque tu vida se desmoronó, no porque te diste cuenta de lo que hiciste. Si realmente estuvieras arrepentido, habrías empezado pidiéndole disculpas de verdad a Ana, sin intentar justificarte. Sergio permaneció en silencio, su rostro ahora marcado por una mezcla de rabia y frustración. ¿O entonces, qué hago ahora? Preguntó finalmente, con voz baja. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo, respondió Carmen con una firmeza que no dejaba lugar a discusiones. No voy a ser tu muleta. Sergio intentó argumentar una vez más, pero Carmen no cedió. Lo condujo hasta la puerta y, antes de cerrarla, dijo, espero que este momento sea un aprendizaje para ti, Sergio. Tal vez, viviendo solo, entiendas el valor de las personas que estuvieron a tu lado. Y con eso, Carmen cerró la puerta. Después de todo lo que pasé, aprendí que, a veces, la vida nos sorprende de formas que ni siquiera imaginamos. Lo que parecía ser mi final terminó siendo el comienzo de una historia mucho más grande. Hoy sé que mi fuerza vino de donde menos lo esperaba, y lo que perdí abrió espacio para algo mucho mejor, mi libertad y el control de mi propia vida. Si tú también crees que la vida puede cambiar en cualquier momento, incluso en los peores días, suscríbete al canal para conocer más historias como esta. Aquí, cada historia es una prueba de que siempre hay una nueva oportunidad esperándonos.